buenas noches, bienvenidos a nuestro desacuerdo. Ayer hemos festejado 197 años del nacimiento de Bolivia. Casi 2 décadas de batallas han dado lugar finalmente a constituirnos como la nación boliviana. Precisamente es de la nación y de la identidad boliviana que vamos a hablar esta noche. Uno de los pensadores peruanos más importantes de ese país, José Carlos Mariátegui, dijo una vez que Perú era un proyecto por cumplir. Pero lo mismo puede decir de muchas naciones latinoamericanas que todavía no se han consolidado. Tenemos que tener en cuenta que son proyectos políticos jóvenes, que en el mejor de los casos han cumplido recién 200 años. Si eso uno hace un paralelo con lo que pasa con Francia, por ejemplo, a la que se le atribuye ya 1000 años de república, por supuesto que encontramos muchas distancias. Podemos apuntar que Bolivia es un proyecto todavía por cumplirse. Pese a que la identidad nacional es fuerte y se expresa en instituciones fundamentalmente en la educación pública fiscal y en las Fuerzas Armadas, encontramos todavía muchas tensiones en torno a nuestra identidad. Por un lado, ciertos sectores enarbolan como alternativa, la boliviana como alternativa a las identidades del Estado plurinacional. Es una suerte de que Bolivia estaría por un lado y las naciones indígenas estarían por el otro, como si no fueran estas incluyentes y más bien serían excluyentes. Por otro lado, otros sectores de la población piensan en sus regiones como excluyentes a la idea de nación. Lo hemos visto muy fuertemente marcado en conflictos que se han dado en los últimos años, lo podríamos apuntar, cuando las regiones han ido expresándose en torno a lo boliviano. El 2019 ha sido un momento de enfrentamiento violento, todos lo sabemos, entre dos partes y ha dejado un resultado amargo, un resultado que a la fecha no podemos sanar. Aunque todos nos reconocemos como bolivianos, no siempre reconocemos a los otros bolivianos como nuestros compatriotas. Entonces, la pregunta que dejo suelta para iniciar este programa es: ¿está en crisis la identidad boliviana? Vamos a una cápsula que ha preparado la producción. Bolivia nace hace 197 años con el desafío, aún presente, de ser una nación. Del sacrificio patriótico de los guerrilleros de la independencia, de las republiquetas y las sublevaciones indígeno-populares, pasando por la Guerra del Chaco o la Revolución del 52, el concepto de nación boliviana sigue en construcción y transformación. Varios historiadores coinciden en que las élites se adueñaron de la independencia y se propuso una nacionalidad basada en la estirpe, el apellido y el color de piel de hacendados y propietarios mineros, relegando a los pueblos y naciones indígenas existentes en esta tierra. La nacionalización del petróleo en 1938, de las minas en el 52, el voto universal, la revolución agraria que eliminó la hacienda de los valles y el altiplano en 1953, marca etapas de quienes habían ostentado el poder y quienes buscaban el cumplimiento de sus derechos y conquistas. Un paso importante se da el año 2009, con la aprobación de una nueva constitución política del Estado que da luz verde al Estado plurinacional, que pretende visibilizar a todas las naciones, con sus derechos plenos que habitan en el territorio boliviano. ¿Es posible la construcción de una nación boliviana? ¿Existen las condiciones para hacerlo? ¿Qué nos falta para ser una nación boliviana? Volvemos a este desacuerdo esta noche. Vamos a hablar, nos hemos hecho la pregunta, ¿está en crisis la identidad boliviana? Esto a propósito de que ayer hemos celebrado los 197 años del nacimiento de Bolivia y que evidentemente no está al margen de muchas tensiones. Esta noche he citado a personas de diferentes lugares de Bolivia porque me parece absolutamente importante la mirada desde también las regiones, el momento de hablar de la identidad nacional. Con nosotros esta noche está Eduardo Paz, paceño. Eduardo, muy buenas noches. Bienvenido otra vez a nuestro desacuerdo, siempre es un gusto tenerte. Susana, muchísimas gracias por la invitación y aquí listos para estar en desacuerdo también. Gracias. Con nosotros y ha venido desde Sucre, Rodrigo Pacheco. Rodrigo, muy buenas noches, bienvenido por primera vez a nuestro desacuerdo. Buenas noches, es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
Con nosotros y vía Zoom nos acompaña Pablo Deza. Pablo Deza es cruceño. Pablo, muy buenas noches, bienvenido al Desacuerdo por primera vez. Espero que no sea la primera de muchas invitaciones, seguramente. Sí, muchísimas gracias, querida Susana. Qué bonita está esa carpeta que estás luciendo. Y un saludo a toda la audiencia y un feliz 6 de agosto, que todos lo hayan pasado bonito en el aniversario patrio. Gracias, Pablo. Ojalá haya sido así para todos los bolivianos. Eduardo, voy a empezar contigo. Hay un debate entre los historiadores sobre si Bolivia fue un resultado de pura decisión política en 1825 o si existe algo común, ¿no? Que une desde antes las distintas regiones y poblaciones que configuran nuestro país. Pensadores como Jaime Mendoza defendieron que el espacio nacional es único, distinto al espacio peruano, distinto al espacio argentino. Cuéntanos un poco sobre esta polémica para dar inicio a nuestro debate. Susana, muchísimas gracias. Qué interesante pregunta y también qué difícil. Porque una de las cosas que es más inmediatamente sentidas por las personas, incluso el día de hoy, es esa identificación casi intuitiva con la nación boliviana. Que por supuesto yo creo que es algo que hay que valorar y algo que hay que fortalecer. Ese sentimiento de pertenencia es la base de nuestra comunidad política. Pero cuando nos preguntamos sobre 1825 y el origen de la nacionalidad boliviana, hay varios escritos sobre eso. Uno de los más importantes seguramente es el de José Luis Roca, ni con Lima ni con Buenos Aires, en el que habla, digamos, de alguna forma de convergencia de intereses y no solamente la acción de una élite altoperuana que se separó de lo que era en ese momento la formación del Perú y de las provincias unidas del Río de la Plata. Pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos en un detalle. Todo el sentido del nacionalismo del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XIX nos lleva a pensar naciones como unidades culturales, homogéneas, monolíticas, estables, consistentes, pero en 1809, cuando empiezan las revoluciones, o en 1825, eso no era así. Todo el lenguaje de la unidad cultural y de la cohesión monolítica de las naciones es un producto más bien posterior. Lo que sí existía, y yo creo que se puede rastrear inclusive desde 1780 con los levantamientos de los Katari, de Amaru, etc., es un descontento y una proyección política en contra, o por lo menos cuestionadora, del orden colonial. Y vamos a ver, por ejemplo, en 1809, la reedición de alguna de esas banderas. Por supuesto, hay mucha gente que ha escrito como 1809 ha estado como comandada por una élite de criollos que esperaban dar un relevo en el sistema colonial, pero no hay que dejar de lado que durante las revueltas desde 1780 y 1809 hasta 1825 se compartió desde las partes más altas de la sociedad, criollo españolas, hasta los lugares de eso que llamaríamos mestizaje o un cholaje incipiente, hasta las bases populares, sí algunas ideas políticas. La posibilidad, y esto te lo digo con el rigor de la crónica, las ideas de podemos ser libres y de podemos tener suficiente, no vivir en la escasez. Entonces, más que todo, ahí hay una convergencia de intereses populares, pero también elitistas, en un cambio de régimen político. Y yo creo que ahí hay una cosa que es un primer dato para la construcción de la nación boliviana, una participación combinada. El diario del Tambor Vargas, por ejemplo, nos muestra la participación en las columnas de la Guerra de la Independencia, una presencia de indígenas importante que tenían aspiraciones de libertad también. Y luego fue, digamos, otro cantar cuando se firma el Acta de la Independencia sin indígenas, digamos, una traición a un movimiento mucho más grande, pero que yo creo que es fundante de la bolivianidad.
Uy, has abierto un montón de cosas porque yo creo que, digamos, ese momento que tú hablas de la traición, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos atrás en cuanto a todo el proceso del levantamiento y luego que concluye en el nacimiento de Bolivia, digamos, existe ahí muchísima presencia de los indígenas y da... digamos, luego la propia historia la impresión de que estos no existieron, ¿no? Que eran como revueltas aisladas, las de 1700 y pico, ¿no es cierto? Y que no iban, digamos, en un hilo, ¿no? Hacia lo que luego significó 1825. Pero eso es un debate enorme y que creo que está abierto. Ahora, Eduardo, yo quiero venir un poquito más al presente, ¿no? Y hablarte del Estado plurinacional. El Estado plurinacional ha complicado para muchas ideas, ¿no? La idea de una Bolivia homogénea, ¿no? O sea, cambiar la república por un Estado plurinacional para muchos ha significado un hecho de discordia, de desunión entre bolivianos, ¿no? Y precisamente rotulan al MAS que al haber impulsado, digamos, al Estado plurinacional en la constituyente del 2009, ¿no es cierto?, sería él el responsable de un proceso de desunión de los bolivianos. ¿Qué opinas sobre esto? Me parece que ahí hay una lectura de ciertas fuerzas antagónicas al MAS que son muy propias de una coyuntura política de enfrentamiento, pero que tienen muy poco que ver con la forma en que se ha construido la nación en Bolivia. Tú decías, por ejemplo, el ejemplo de Francia. Francia, Alemania o los Estados Unidos son como ejemplos muy canónicos de estados que desde su acción estatal, su sistema educativo, el uso de los símbolos, construyen naciones en esa clave de naciones homogéneas, unidas, con una sola identidad, con un espíritu nacional muy conforme. Una de las particularidades un poco latinoamericanas en ese sentido es los estados no tienen la misma fuerza para imponer un solo ideal de nación. Uh-huh. En el caso boliviano, un estado débil, ocupado por unas élites con los ojos más bien hacia afuera, a ver cómo se podían parecer más a Francia, a ver cómo se podían parecer más a España, luego en el siglo XX cómo se podían parecer más a los Estados Unidos, y ha marcado una debilidad sistemática del Estado boliviano. Pero eso no significa que desde 1825 hayan habido grandes momentos de expresión, de concreción de una comunidad política, desde abajo, desde las organizaciones, desde los sectores plebeyos con los indígenas, para usar el lenguaje de hoy, que han ido construyendo esa comunidad política que es lo boliviano. A mí me parece que la constitución del Estado plurinacional es un momento más, con mucha fuerza y con mucho vigor conceptual, donde se expresa cómo la sociedad desde abajo, los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, los sectores plebeyos, han impuesto al Estado esta comunidad política que existe hacia abajo y tiene que expresarse en el Estado. Entonces es una apropiación del Estado con sus límites, con muchas tareas todavía por resolver, con mucho trabajo en nuestras tareas de diálogo y negociación, pero es un momento muy fuerte en el que se expresa en el Estado la comunidad política que se había construido en la sociedad civil. Entonces a mí me parece, y yo creo que más allá de las arenas políticas, yo he escuchado a gente de Unidad Nacional, de Comunidad Ciudadana, decir, es tarea, si queremos en algún momento ganar elecciones, ir a disputar también los contenidos y los proyectos del Estado plurinacional. Utilizar la nueva Constitución Política del Estado, aunque la Constitución ya tiene más de 10 años, pero ver qué es lo que pueden hacer ellos para utilizarla en un proyecto, ir a disputarla, en vez de rechazarla, que creo que es una de las claves del fracaso que han tenido. Y curiosamente del triunfo, ¿no? Porque el momento del 19, cuando, digamos, es derrotado el MAS, ¿no es cierto? Es precisamente en enclave de cuidado a la Constitución. Curiosamente, lo que les ha dado alguna vez una victoria que luego fue pírrica, todo lo que tú quieras, pero el momento de la victoria se lo entrega la Constitución del 2009, precisamente. Justamente.
A ver, quiero ir con Pablo. Vámonos a nuestro Zoom. Pablo Dehesa está con nosotros. Y a ver, los historiadores dicen que desde el comienzo Santa Cruz perteneció a la audiencia de Charcas, que funcionó siempre como una frontera oriental en contra de los chiriguanos y que la ciudad se trasladó para ser complementaria, digamos, con Charcas. ¿Hay conciencia en Santa Cruz de esta complementariedad con Occidente, Pablo? De acuerdo, muchísimas gracias, querida Susana, te agradezco mucho, pero con tu permiso, un par de consideraciones sobre lo que estaban hablando, que me parece importante poder aportar también ahí. ¿Qué es la nación? La nación, para empezar, responde a una pregunta. ¿Quién es el soberano del Estado? ¿Quién, en último caso, en momento de absoluta crisis, se hace cargo del Estado y dice, este es mi Estado, yo me hago cargo de la cuestión? Y la nación no es una cuestión que preocupe permanentemente a los pueblos, sino que efectivamente emerge en momentos de crisis. Para esto es importante tomar en cuenta algunas ideas conceptuales que están, por ejemplo, presentes en la obra de Zabaleta, en la obra de Carl Schmitt o en Serie de Acontecimientos de Alain Badiou. Y la nación boliviana como tal, como bien decía Eduardo, que me antecedió, en 1825 la idea de nación era una idea bastante difusa todavía en ese momento en el mundo. Pero la nación boliviana va a tener dos momentos constitutivos, para ponerlo en términos de Zabaleta, o dos acontecimientos en términos de Badiou, que van a ser definitivos. Primero va a ser la guerra del Pacífico, y a partir de la guerra del Pacífico ya no van a estar a cargo del país los caudillos bárbaros, se va a hacer cargo la oligarquía minera. La oligarquía minera va a decir, nosotros somos la nación, no podemos dejar el destino del país en manos de la soldadesca, tenemos que hacernos cargo, nos ha afectado esto y nos hacemos cargo, definitivamente. Y ahí surge el ciclo conservador liberal, y va a pasar en medio la guerra federal también, que va a significar el cambio de la sede de gobierno. Pero este proyecto es insuficiente porque no es inclusivo. El segundo hecho definitivo para la constitución de la nación boliviana, tal cual lo conocemos hoy en día, es la guerra del Chaco. La guerra del Chaco va a ser ese crisol de sangre, de sufrimiento, de muerte, donde con banda sonora incluida, despedida de Sipe-Sipe, despedida de Tarija, al calor de esos boleros de caballería, se va a parir a sí misma la nación boliviana y va a decir, no podemos seguir adelante divididos, y en caso de guerra, en el momento de la extrema prueba como país, si vamos separados nos comen. Entonces de ahí la generación de la guerra del Chaco, primero que nada con el presidente Bush, va a generar un nuevo marco constitucional, que después esto va a ser ampliado con la Revolución del 52. Es la revolución la generación del Chaco la que hace la Revolución del 52. Y ahí nace la nación boliviana en la guerra del Chaco, como la conocemos hoy en día, y nace la cuestión nacional popular. Es decir, la nación o es popular o no es en Bolivia, ¿no? Y ese es un punto en discusión hasta el día de hoy. Y lo que ha planteado lo plurinacional en Bolivia es justamente esa pregunta: ¿quién es la nación? Y la nación es efectivamente, primero que nada, somos todos, pero primero que nada son las clases populares. Porque el proyecto nacional popular consiste justamente en el empoderamiento de las clases populares, porque sin ellas no hay totalización del Estado. Dicho esto, lo que estaba señalando vos, querida Susana, esta idea de que Santa Cruz no perteneció siempre no fue parte histórica de Bolivia y demás cosas. No, más bien te digo lo contrario, que siempre fue parte, o sea, los historiadores sostienen que más bien siempre fue parte de Bolivia, ¿no? Que más bien estuvo, ¿no?, parte de la audiencia de Charcas precisamente para hacer un frente para combatir, digamos, a los chiriguanos, ¿no? Y ahí evidentemente existen algunas cuestiones que siempre son polémicas, pero lo que me importa saber, y
y aprovecho que tú eres cruceño, Pablo, es si existe esa conciencia desde Santa Cruz de esa pertenencia, ¿no? No es solo una relación. Va a haber un periodo entre 1782 y 1783 donde va a estar la cuestión del virreinato de La Plata. Sin embargo, al final de cuentas, esto se va a decantar nomás por la pertenencia a la audiencia de Charcas. En su momento también esto pertenece Santa Cruz a la Intendencia de Cochabamba, 1783. Pero aquí está la disputa justamente de sentido, porque si bien a nivel nacional se entiende perfectamente que los mercados naturales de la producción cruceña son y siempre han estado en Occidente, es más, la apertura del ferrocarril entre La Paz y Antofagasta motivó una gran molestia acá en Santa Cruz en ese momento y es una de las raíces históricas también del regionalismo cruceño, pero vamos a llegar a eso después. A lo que me voy es que en la discursividad actual del regionalismo cruceño está presente esta idea de que básicamente en el Cabildo de 1810, del 24 de septiembre, los cruceños de ese entonces voluntariamente decidieron no adscribirse al Virreinato de La Plata y eligieron adscribirse al Proyecto de Bolivia, y que se va a cerrar con la constitución con la fundación de Bolivia en 1825. Queriendo decir con esto de que si pudimos entrar por voluntad nuestra, no podemos salir también por voluntad nuestra. Ahí hay un clivaje, un punto de discusión en términos históricos y políticos que es de fondo en la cuestión, en el planteamiento del regionalismo cruceño. Ahí antes, José Luis Roca plantea precisamente que en Bolivia no se explica por la lucha de clases, sino por la lucha de regiones, dice este pensador veniano, ¿no es cierto? Y así ha sido de alguna manera, Pablo, a lo largo de la historia. Entonces, esa tensión actual entre Santa Cruz y el gobierno central ahora, en este momento, no es nueva, no es nueva, ni es inesperada, ni es extraño que exista. Y entonces ahí, como empiezas a hablar de regionalismo, yo te pregunto primero en qué consiste ese regionalismo cruceño y cómo puede armonizarse luego con la idea de unidad nacional. Perfecto. En la memoria de largo plazo, el regionalismo cruceño tiene efectivamente razones para ser justificadas históricamente. Había una postergación realmente odiosa en contra de las tierras del Oriente. Eran consideradas regiones remotas, no merecían mayores consideraciones del Estado. No olvidemos que allá en los tiempos de Melgarejo le informaron de que se estaba produciendo un motín acá en Santa Cruz y la respuesta de Melgarejo fue clara y contundente. Hombre, allá no se producen revoluciones, se produce chancaca, ¿no? Entonces había una visión totalmente peyorativa, de bastante relegamientos. Y sobre esa base está instalada efectivamente la memoria de largo plazo del regionalismo. Sin embargo, a partir de la apertura de la carretera en 1954, la aplicación del plan Bohan con el primer gobierno del MNR, se va a producir pues el empoderamiento, la emergencia misma de Santa Cruz de la Sierra y del departamento en su conjunto. A partir de ahí, ya no se puede hablar de que Santa Cruz es una región excluida. Sin embargo, a partir de ese momento, aquí está la clave de lo que me estás mencionando, querida Susana, en Santa Cruz va a haber un proceso de resistencia interno al flujo migratorio que va a llegar. Y el interés de las élites tradicionales que estaban acá es resistir este influjo migratorio de forma tal de no perder el control de los principales espacios de poder locales ni de los principales circuitos de acumulación presentes y de las nuevas y grandes oportunidades que se inauguraban en Santa Cruz. El debate de la tenencia de la tierra está de por medio, que es medular para entender la política cruceña. Entonces, acá lo que sucede es que el regionalismo, el discurso regionalista, se va a articular como el principal dispositivo ideológico de las élites tradicionales cruceñas para resistir este influjo migratorio. Y hay por eso una fuerte impronta anticoya en este discurso.
Y por esta razón, este discurso no es muy amigable con la idea de un país armónico y en conjunto, porque los elementos constitutivos de este discurso son justamente la lucha contra el centralismo, la negación de que Santa Cruz es fruto de un esfuerzo nacional. Hay la idea de que Santa Cruz es un producto hecho desde los cruceños, por los cruceños y exclusivamente para los cruceños y solamente del ombligo de los cruceños, negando la importancia del proceso migratorio, negando la importancia de la inversión realizada por el Estado en estas tierras, etcétera, etcétera. Entonces son mecanismos discursivos que en realidad son estrategias de poder. Y ahí está la contradicción de fondo. Estas son estrategias de poder que funcionan y que hasta el día de hoy le ha permitido a la clase dirigente cruceña mantener el poder de los principales espacios de reparto, de los principales circuitos de acumulación económica y de los principales campos de poder acá en Santa Cruz. Entonces, no tienen aliciente para dejar esto de lado. Ahí nos quedamos un ratito, Pablo. Ahora voy a volver contigo porque quiero que hablemos con Rodrigo. A ver, Rodrigo, tú, además de ser de Sucre, eres muy joven. No tienes 30 años todavía. Y, a ver, dinos para tu generación cuál es la idea que tienen como generación de Bolivia, cómo la ven como generación respecto al mundo y cómo se sienten respecto a ella. ¿Se sienten orgullosos de Bolivia? ¿No se sienten orgullosos de Bolivia? Primero quisiera coincidir con la idea de que la nación no es un hecho que se da de pronto y para siempre, sino que más bien es todo un proceso que obedece a distintas determinantes situadas a lo largo de la historia, determinantes desde luego económicas, políticas, sociales, etcétera. Ahora bien, con respecto a la pregunta en torno a mi generación, creo que mi generación, desde luego, al igual que todas las demás, es sumamente heterogénea en términos, por ejemplo, de clase social, de identidad, de etnicidad, de posicionamiento ideológico, etcétera. Y creo que todo eso, de alguna manera, incide en los imaginarios que existen en torno a la nación. Entonces, creo que no se puede hablar de un solo imaginario unificado de los jóvenes en torno a la nación boliviana. Sin embargo, pero estamos hablando casi de hijos del Estado plurinacional. Exacto, sí. Creo que es muy importante también tener en cuenta todas estas transformaciones que se han dado a nivel político, económico en el país e incluso a nivel tecnológico para comprender igual que hay un marco común igual de la juventud para entender lo que está pasando y que también todo esto igual produce marcos comunes de entender al Estado, a la nación y al ejercicio de la ciudadanía. En Bolivia, por ejemplo, se sabe que esta generación ha nacido en democracia, no ha vivido en dictadura y por tanto es la única forma de gobierno que conoce y además el único sistema de partidos que conoce es el sistema de partidos con un partido hegemónico y dominante. Entonces creo que eso igual incide en la forma en la que se entiende a la nación. Igual se sabe que la juventud ahora valora más el activismo que la militancia, que busca más causas concretas, que transformaciones sociales radicales, que su incidencia pública se da más que todo por medio de las plataformas digitales de interacción social. Entonces creo que todo eso incide en la forma en la que se entiende esto. Ahora, específicamente en cuanto al tema del orgullo nacional o a los sentimientos de orgullo nacional en los jóvenes, datos indican que la variable etaria no es estadísticamente significativa en cuanto a su influencia sobre la intensidad de los sentimientos de pertenencia nacional. Es decir, que no hay una forma muy variable en cómo los jóvenes se sienten orgullosos con respecto a la nación y que más bien es similar a la que se da en otros grupos etarios. Digo esto con base a los datos de la POP, entonces creo que es importante también tener en cuenta esto, que hay en Bolivia el sentimiento de orgullo nacional es más bien alto en términos numéricos, creo que ronda el 90% de personas que se sienten orgullosas de ser parte del país, pero no hay que alegrarse mucho porque igual se encuentra dentro de los márgenes del promedio regional. Lo que ya siguiendo más el sentido de la pregunta, creo que es muy importante igual tener en cuenta que actualmente hay muchos vacíos en torno a comprender cuál es el imaginario de nación de la juventud de Bolivia y creo que son necesarios esfuerzos en este sentido, principalmente por lo que señalaba Susana, porque la mayor parte de la juventud ha tenido como presidente a Evo Morales la mayor parte de su vida y por tanto ha tenido como partido gobernante al movimiento al socialismo la mayor parte de su vida y creo que es muy importante por tanto saber cómo la juventud está pensando el proyecto de nación
nación impulsado desde el movimiento al socialismo, y esto además si se tiene en cuenta que en el marco de los mecanismos de transmisión de los imaginarios de nación que han sido desplegados desde el Estado por el movimiento al socialismo, se ha creado toda una nueva iconografía, todo un nuevo imaginario de nación, y creo que sería muy importante saber cómo está recibiendo ese imaginario la juventud, es decir, si hay resistencias, cuáles son, o si más bien se están configurando sentidos comunes, porque se sabe, por ejemplo, que se ha creado, entre comillas, o se ha diseñado nuevas fechas cívicas, tal es el caso del Año Nuevo Andino Amazónico, se ha revestido a las anteriores fechas cívicas con nuevas ritualidades, y hemos podido ver eso ayer en Sucre con la presencia de David Choquehuanca, etc. Existen nuevos símbolos patrios, la huipala, existe el potenciamiento de nuevas figuras o nuevos héroes nacionales, tal el caso de Pablo Zárate Vilca, por no mencionar a Tupac Katari y a Bartolina Sisa, que de alguna manera ya formaban parte de la educación cívica, en tanto que fueron figuras rescatadas por la ideología del nacionalismo revolucionario. Pero también hay algo que es muy importante, es que el movimiento al socialismo ha creado un relato en torno al pasado que converge también con su idea de nación. Entonces, y en este relato en torno al pasado se distinguen 4 periodos claros, y esto también se encuentra reflejado de alguna manera en el preámbulo de la Constitución. Por una parte está la época prehispánica, idílica; por otra parte está la época colonial, funesta desde luego; la época neoliberal, funesta también; y por último está la refundación de Bolivia en clave plurinacional, que es un poco lo que se estaba hablando aquí también, y que es el horizonte político que se encuentra ahora de nación. Entonces creo que con todo este nuevo imaginario me parecería fundamental comenzar a ver cómo la juventud está recibiendo todo esto. Sin embargo, creo que aún no hay insumos claros para desarrollar una respuesta. Es bien interesante todo lo que has dicho. Existe una diferencia entre la idea tradicional de Bolivia. No es muy claro lo que la juventud estaría pensando, pero cuál es la idea que tienen los plebeyos, los indígenas, el movimiento trabajador. Esto te lo pregunto porque en tu condición de chuquisaqueño, esa región estuvo afincada a la élite tradicional boliviana, ¿no? Donde se desarrolló ese pensamiento que llamamos el criollismo. Entonces, ¿crees que existen estas diferencias de idea? Sí, de hecho creo que existe una diferencia clave, y de hecho creo que Chuquisaca y específicamente Sucre han sido uno de los núcleos territoriales más importantes de este proyecto de nación excluyente, que ha sido el que ha dominado durante las primeras décadas de vida republicana del país, y es el que ha configurado las pautas de las ideas de la nación hasta bien entrado el siglo XX. Pablo mencionaba la Guerra del Chaco. Creo que es ahí cuando se comienza a resquebrajar esta idea de nación excluyente, impulsada por las élites además. Entonces, creo que lo problemático de todo esto, la idea de nación de las élites, es que algunos rasgos de esta idea de nación aún perviven en la actualidad, no solo en la sociedad chuquisaqueña, sino también en la sociedad boliviana, y creo que eso es lo problemático, y sí creo que de alguna manera se opone con la visión que tienen los movimientos populares, las clases plebeyas, etc. Y de hecho creo que vale la pena recordar que la idea de nación que se empieza a forjar desde estos movimientos populares se opone de inicio a las ideas de nación excluyente, que fueron las que dominaron durante la primera etapa de la República, pero también se oponen a la idea de nación que fue impulsada por el Estado del 52, que, como se sabe bien, quiso hacer del mestizaje la base de la identidad nacional y pretendió homogeneizar lo diverso, etc. Entonces, si bien la oposición de estas clases populares a esa idea de nación no fue siempre uniforme, y no lo es ahora tampoco, hubo posiciones un poco más radicales, por ejemplo, desde el indianismo reinaguista, etcétera. Pero creo que, si redondeando la idea, la diferencia principal es que hay una idea de Bolivia que es excluyente de parte de las élites, promovida por las élites, y creo que hay otra idea de Bolivia que es más bien en código plural, diverso, de reconocimiento de la diversidad. Ahí nos quedamos, Rodrigo, que nos vamos a un corte. Interesante programa, creo que se han lanzado muchas cosas, es mucho tiempo el que nos toca, del que estamos hablando, y evidentemente despierta muchas sensibilidades. Quédese con nosotros. Volvemos. Este desacuerdo, estamos hablando de la idea de la nación boliviana. Pablo, quiero ir con Pablo Dehesa, que nos está acompañando esta noche por Zoom desde Santa Cruz, y preguntarte cuáles son los caminos de la reconciliación regional, de lo cruceño con lo plurinacional.
¿Hay posibilidades de una concertación en esto? ¿Es posible? Desde el discurso regionalista esto no es posible, porque el discurso regionalista justamente vive de explotar el clivaje, la tensión, lo cruceño versus lo colla, que expresa la tensión local entre las élites tradicionales y la población migrante que va llegando y que se va integrando a la economía, la sociedad, la política cruceña, la cultura. Y en todos estos 4 niveles hay espacios de disputa de sentido permanente. Entonces, ahí, digamos, en la pugna interna, funciona y le ha funcionado muy bien a la clase dirigente tradicional este discurso regionalista. No tienen incentivos reales para dejar esto de lado, porque les permite detentar hasta el día de hoy espacio de poder. Entonces, esto que marca la política cruceña, de pronto también, en la medida en que Santa Cruz ha crecido y que es un actor preponderante en la política nacional, trasciende ya la frontera del departamento y hace que también las ideas de la clase dirigente cruceña resulten odiosas en el resto del país. Gracias. Vamos a ir con Rodrigo porque me parece súper fuerte lo que dice Pablo, ¿no? O sea, la imposibilidad de encontrarnos a partir de un discurso político que es rentable. Hay fuerzas, o sea, estas tendencias centrífugas como el regionalismo, que ya nos explica Pablo que capaz que no hay forma de solucionarlo, o el racismo, Rodrigo, son más fuertes que esa tendencia de unidad que tuviera el país, porque tenemos de alguna manera, ¿no? Existe una tendencia natural, de todas maneras, nos consideramos bolivianos, etcétera, lo ha explicado muy bien Eduardo. Pues, ¿en algún punto tú crees que la bolivianidad pueda ser más fuerte que el regionalismo o el racismo? Yo creo que esa pregunta debe responderse partiendo de la idea de que Bolivia es un país en el que se hacen evidentes diversas fracturas o grietas sociales, y estas grietas son muy profundas y de alguna manera son la base de todos estos discursos centrífugos como mencionas. Entonces, estas grietas que se pueden identificar en el país son primero de clase o económica, si se quiere. Por ejemplo, René Zabaleta decía que lo que Bolivia tiene de no nacional es fundamentalmente su desigualdad, y que por tanto, si Bolivia quiere convertirse en una nación, lo primero que debe hacer es convertirse en un país igualitario. Luego existen fracturas también étnico-raciales que igual complejizan mucho más el escenario, y por último también están las grietas o las fracturas en clave regional. Desde luego, todas estas fracturas o grietas han contenido o han dificultado todos los proyectos de consolidación nacional o de una identidad nacional en el país, y de hecho en momentos de crisis han llegado, como a principios de los 2000, han llegado a poner en tela de juicio los fundamentos mismos del Estado, es decir, su razón de ser. Entonces, en ese sentido, creo que llegan a ser muy complejos, pero creo igual, coincido con Pablo, que es muy diferente la manera en la que estas grietas se piensan o se asimilan en la arena política, y es muy diferente cómo se piensan en el seno de la sociedad. Por ejemplo, hay evidencia muy interesante de que la identidad territorial, es decir, la identidad regional, no es contradictoria con la identidad nacional, y que de hecho a mayor grado de sentimiento de pertenencia a tu región o a la región, hay también un mayor grado de pertenencia a la comunidad política nacional, es decir, a la nación boliviana. Y de igual manera hay otro estudio muy interesante realizado por Ramiro Molina y por Fernando Mayorga, que dice que una de las representaciones sociales más importantes de la nación en el país es pensarla como un conglomerado de naciones o identidades diversas. Es decir, que en el seno de la sociedad se sabe que existen estas fracturas, pero se las piensa en diferente código, mientras que en la arena política es mucho más complejo y se proyecta nuevos modos de comprender la nación que no están representando bien lo que sucede en el seno de la sociedad, sino más bien van por caminos más polarizados, de división, etc. Entonces creo que eso igual habría que tenerlo en cuenta. Eduardo, ¿cómo se puede dar una adhesión a lo multicultural plurinacional en Bolivia? ¿Quedan posibilidades con eso? ¿Qué papel deberían cumplir las políticas lingüísticas, culturales sobre ello? Hay un aspecto, y retomo algo que mencionaba Rodrigo en el bloque anterior, la intensidad de la pertenencia que tienen los jóvenes a la identidad boliviana es tan fuerte como en
otros países de la región. Pero hay un detalle que es una cosa que yo he podido estudiar en detalle en algún momento. Estas ideas de la nación más clásicas, de la nación mestiza, era mucho más fuerte en las personas que han experimentado o han estado presentes en el proceso del 52. Personas como Jorge Lasarte, por ejemplo, que defendía una nación monolítica como una unión cívica. Cuando vos hablas bueno, en ese momento yo hablo con los intelectuales jóvenes que tenían ahora como 30, 35 años, la posibilidad de sentirse doblemente identificado como indígena, al mismo tiempo que como mestizo, al mismo tiempo que como ciudadano del Estado plurinacional, es mucho más fuerte. En este tiempo, entonces, lo que ha pasado es que los mayores, que habían crecido con un modelo de la nación tiene que ser una y monolítica, le están dando paso y están dejando a estas nuevas expresiones, como las que decía Rodrigo, de las personas que se sienten doblemente, triplemente identificadas y que al mismo tiempo piensan y conciben la nación justamente en esa plasticidad. Entonces, las posibilidades de Bolivia y de construirse en esa pluralidad son hoy más patentes que antes. Y a ver, qué interesante. Te voy a hacer una repregunta antes de irnos al corte, Eduardo. ¿Por qué entonces tú crees que exista esta resistencia al Estado plurinacional? ¿Dónde nace esa resistencia al Estado plurinacional? Si tú tienes una posibilidad de una juventud, digamos, mucho más, no sé, abierta a una serie de cosas, a reconocerse aymara, pero a la vez reconocerse paceño y a la vez reconocerse cruceño y reconocerse boliviano, etcétera, etcétera. ¿Dónde nace ese rechazo, ¿no?, a la idea del Estado plurinacional, que precisamente lo que busca es que todas estas identidades, ¿no?, que pueden ser muchísimas en una sola persona, convivan tranquilamente, que finalmente es lo que busca, ¿no? Yo creo que ese rechazo es más bien una cosa muy localizada, un fenómeno de activistas muy presentes en redes que defienden la República de Bolivia. Pero cuando uno ve, por ejemplo, los desempeños electorales... Yo ahí te contradeciría, porque no solamente ha sido un tema de activismo en redes, luego hemos visto un ejercicio en el poder que también se traducía en aquello, es decir, el gobierno de Áñez no ha estado exento de eso, ¿no? Es decir, ha vuelto a utilizar, ponía el loguito ERE de República y permanentemente los altos mandos, digamos, hablaban de República y no de Estado plurinacional, amén de la Constitución. Pero el gobierno de Áñez es más bien un buen ejemplo de cuán localizado es. A Yanine Áñez la legitimidad no le duró ni un año. Muy rápido tuvo en contra a las mismas personas que la encumbraron hasta ese lugar. Y empezó una suerte de canibalismo dentro de la oposición que los llevó a una derrota electoral el 2020. Muy bien, quédese con nosotros, vamos a volver con las conclusiones de este interesantísimo, diría yo, programa, donde hemos hablado de Bolivia y esta nación que está en construcción y que por supuesto siempre genera tensiones, más amores que tensiones, pero tensiones también. Quédese con nosotros. Volvemos al desacuerdo, estamos ya en las conclusiones. Me quiero despedir esta noche de ustedes. Gracias por habernos acompañado en este interesante programa donde hemos hablado de la nación boliviana a propósito de alguna manera de analizar a forma de celebración el nacimiento de Bolivia. Pablo Deza, por favor, una conclusión sobre esta noche, esto que hemos hablado en 30 segundos. Sí, con todo agrado. Para entender lo que es hoy en día la nación boliviana, hay que entender la historia de lo que es el bloque popular indígena en el poder. Y en su trayectoria, en su historia, vamos a entender la disputa actual por el sentido de la nación boliviana y su arista en un porvenir inmediato. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo, por habernos acompañado desde Santa Cruz. Rodrigo, que nos ha acompañado desde Sucre. Muchas gracias por haberte dado cita acá en La Paz, en el estudio del desacuerdo. Una conclusión, 30 segundos. Yo diría que la construcción de la nación en Bolivia no se puede dar, no se puede producir si no están presentes las clases populares, las clases subalternas y los movimientos indígenas y campesinos. Una coincidencia. Eduardo, tu conclusión. Yo quería decir algo parecido a lo que ha dicho Rodrigo, pero enfatizaría el tema de los jóvenes. Hoy los jóvenes están construyendo y encarnan la plurinacionalidad en toda su complejidad. Sí, yo añadiría a las mujeres.
¿no? Creo que añadiría a las mujeres ya no solamente como grupos naturales, sino como un grupo político de acción, que nos toca empezar a construir esta Bolivia plurinacional con jóvenes, con mujeres, con indígenas, clases populares, ¿no? Yo creo que es ahí la clave, y creo que le hemos dado ahora mismo una consultoría gratuita a todos aquellos que quieran hacer política. Es por ahí el camino. Buenas noches, gracias por habernos acompañado en este desacuerdo, interesantísimo desacuerdo. Quédese en la programación de RTP y acompáñenos por las redes sociales vía Desacuerdo TV. Estamos en todas las redes sociales si usted quiere volver a ver el programa. Muy buenas noches.